¿Qué hora tienes, Dani? Buenas tardes con todos. Esperamos un par de minutos más. Se están conectando los colegas y mientras voy dándoles admisión al webinar, esperamos un par de minutos más, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Mi nombre es Lucio Rojas y les agradezco por tomarse su tiempo en participar en este webinar. Vamos a empezar exponiendo el tema de sensores de nivel por ultrasonido. De tener alguna consulta durante las presentaciones, pueden hacerlo vía mensaje y también, esperar al final de la presentación para formularlas, que se les va a responder todas sus inquietudes. Entonces empezamos. ¿Qué es un impulso ultrasonido?
la definición teórica dice que el sonido es el resultado de la vibración mecánica de un objeto. El objeto más común a usarse para generar un sonido en lo que es traductores es un cristal que se encuentra en el traductor. Entonces, ¿qué es un traductor ultrasonido en sí? Es un dispositivo que cambia la energía eléctrica enviada hacia él hacia una energía mecánica. Es decir, tiene que ver energía eléctrica, como se muestra en el gráfico que está al costado de la diapositiva, y esta energía eléctrica hace que se genere una onda mecánica que es el ultrasonido, en la cual se propaga a través de un medio, que comúnmente ese medio es el aire, y este de acá rebota o encuentra una superficie líquida o una superficie sólida y retorna al traductor. Esa es básicamente la definición de un traductor ultrasonido. Es el dispositivo que cambia una energía eléctrica hacia una energía mecánica. Y viceversa, hace también al revés esta conversión, que cuando retorna el sonido, convierte esa energía mecánica en una energía eléctrica, ¿no? Para que pueda leer la electrónica y hacer sus cálculos del nivel. Ok, dentro del traductor ultrasonido, ¿qué encontramos? O sea, más que todo como conocimiento para encontrar, digamos, probables fallas futuras o fallas o dónde aplicarlo. Es conveniente tener en cuenta qué es lo que puede ver dentro de la carcasa de un traductor ultrasonido. Primeramente, digamos, como base hay un piezoeléctrico, que es un cristal que es el que genera el ultrasonido. De ahí hay transformador tipo toroidal, hay unos bloquecitos de acero. Lo importante para nosotros es algunos puntos. La carcasa. La carcasa es un material Kinar o PVDF, que es un carcasa generalmente es un Dani, plástico, ¿no? ¿tienes audífonos? Toda la electrónica Audífonos para el laptop. Todos los dispositivos internos están dentro de un gel. Este gel, digamos, hace posible que toda esta electrónica que está dentro esté, digamos, dentro de un IP68, grado de protección IP68, que es sumergible, digamos, puede admitir estar sumergido dentro de un líquido, ¿no? Dentro del agua. El elemento más importante es el sensor de temperatura, lo he resaltado aquí en amarillo. Esto le resalto porque, digamos, un fabricante, digamos, reconocido, que se dedique a la fabricación, elaboración de estos equipos de medidores de nivel, tiene que por lo menos incorporar un sensor de temperatura en su traductor. Como sabemos, en el mercado hay de todas calidades y hay algunos que no lo incorporan y por ende, digamos, empiezan a fallar prematuramente, digamos, en la instalación. Ok, ¿cuál es el principio de funcionamiento en sí de los sensores de nivel? El principio, como hemos dicho, hay un traductor. Este traductor emite la onda ultrasonido. Se demora, digamos, en este caso, viaja la onda, la distancia que hay de la cara del ultrasonido hacia el líquido. Entonces, este es el traductor, ¿no? Acá podemos ver el traductor y este es el líquido. La onda, ultrasonido, va a viajar, en este caso, va a ser un viaje desde la cara del traductor hasta el líquido, ida y vuelta, son 2 veces, ¿no? Por eso es que la distancia que hay desde la cara del traductor al líquido es la velocidad por el tiempo entre 2, ¿no? Es la mitad de la velocidad por tiempo entre 2. Es una ecuación física conocida, digamos, que nos enseñan en la conexión, que nos enseñan en el quinto de secundaria, o también en algunos estudios más superiores, ¿no? Ahora, hay detalles de la propagación del sonido que son importantes, digamos, la frecuencia de operación. En realidad, todos los traductores ultrasonidos hay rangos operan desde rango de 5 hasta 55 kHz. Por ahí todos tienen el mismo comportamiento, no hay mucha variación entre frecuencia y frecuencia en ultrasonidos. Lo que sí es importante es ver la velocidad de propagación. ¿Qué le afecta a la velocidad de propagación del sonido en este medio antes de llegar al líquido? ¿Qué es lo que le afecta? Le afecta primeramente la temperatura. La temperatura varía
varía, digamos, hace variar el sonido. Por ejemplo, le pongo unos datos. La velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 grados es 343 metros por segundo. Si tú la temperatura baja, como en algunas mineras, en algunos sitios de altura, o en las noches baja a 10 grados, ya esa velocidad ya no va a ser la misma, va a variar. Por ejemplo, en el aire a 0 grados dice que se tiene una velocidad de 331.2 metros por segundo. Y por cada grado Celsius que sube la temperatura, la velocidad del sonido aumenta. Entonces, por eso yo les indicaba hace un rato en las anteriores presentaciones, en esta de acá les indicaba la importancia de este sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque en la ecuación del principio de funcionamiento, nosotros, permítanme un ratito que estoy admitiendo a más personas que están ingresando. En la ecuación, yo lo que le puedo decir es de que acá, el tiempo y la distancia son directamente proporcionales. El eco se demora más tiempo en retornar, es mayor la distancia entre el traductor y el líquido. Pero entonces, ¿quién tendría que ser constante? ¿O cómo en la electrónica tendría que saber la velocidad? La velocidad lo va a tener, en el aire lo va a saber por el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es vital para un sensor ultrasonido. Espérenme un ratito que voy a admitir a un par de personas más que están en la sala de espera. ¿Ok? Entonces, el sensor de temperatura es el punto importante para determinar que funcione correctamente ese traductor de nivel ultrasonido. Ahora, si el medio donde se propaga el sonido no es aire, por ejemplo, les pongo un gas nitrógeno o gas amoníaco, indudablemente que ese traductor va a medir otra cosa, porque ya la velocidad del sonido, por ejemplo, en gas amoníaco es alrededor de 415 metros por segundo. Ya el traductor no tiene incorporado un detector de gases como para intuir qué gas es y hacer la corrección. Algunos fabricantes incorporan en la electrónica mismo setear una velocidad fija ya cuando sea esos casos, pero muchos ya no se aplica en esos casos. Es mejor no aplicarlo. O sea, si el medio donde se va a probar el ultrasonido está contaminado por algún gas diferente al aire, ya no se puede aplicar. Ya es bien difícil que tengas una medida real, ¿no? Entonces, esa es la característica del medio donde se propaga el ultrasonido, que es lo ideal y donde debe funcionar el ultrasonido es en el aire y llegar hasta la superficie del líquido o del sólido, ¿no? Como referencia nomás les he puesto acá que la velocidad del sonido en el agua es alrededor de 1593 metros por segundo. Eso básicamente vamos a considerarlo, vamos a verlo, recordarlo para una diapositiva después en el tema de los ultrasonidos de contacto. Y en el acero, o sea, en material de acero, por ejemplo, es de 6100 metros por segundo. Acá hay dos, tres palabras, digamos, continuas, sólidos, líquidos y gases, lo cual significa, digamos, que el ultrasonido tiene mayor velocidad de propagación en sólidos, como lo estamos viendo, el acero es 6100, luego en líquidos, que tiene una velocidad considerable de 1593, y en los gases, como el aire, que ya la velocidad es 300 y algo, ¿no? O sea, digamos que mientras más las moléculas, digamos, estén más en movimiento, como es en los sólidos o en los líquidos o gases, digamos, es una característica, ellos tienen mayor velocidad de propagación, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza en sí el cálculo de nivel? Porque hasta ahora lo que hemos medido es la distancia de la cara del traductor hacia lo que es el líquido. ¿Cómo es que se calcula el nivel? El cálculo simplemente es, digamos, colocas el traductor, ya te midió la distancia hacia la superficie, y lo que se hace es, te midió la distancia hacia la superficie, que es el parámetro de acá. Uno ya conoce su tanque o el silo donde se está instalando el traductor de nivel, y ese es el valor H, ¿no? Las dimensiones del tanque. Entonces, el transmisor o la electrónica lo que va a hacer es una diferencia, ¿no? La altura del tanque menos la distancia que ha medido.
el ancho de haz de un traductor ultrasonido, digamos, la onda de ultrasonido, digamos, se propaga, la flecha de acá, digamos, la forma que baja perpendicularmente, ahí se obtiene una ganancia o una energía de 100%. El ángulo de haz lo limitan cuando esa ganancia o esa potencia de la señal de ultrasonido cae a la mitad, que es 50%. Ese ángulo se llama el ancho de haz. Ese ancho de haz es importante para una buena instalación, para que no, ese ancho de haz no sea, digamos, caiga sobre algún tubo, alguna escalera, algún termopozo interno, ¿no? ¿Okay? Entonces, este es el traductor de ultrasonido, este es el ángulo de haz. ¿Cómo hacemos el cálculo de la longitud al fondo en el piso del tanque que se proyecta con el ángulo de haz? Es básicamente que acá tú vas a tener que formar como una paralela al ancho de haz, a la línea del ancho de haz, dos triángulos. Sería, ¿no? Dos triángulos, ¿no? Dos triángulos acá, uno para acá y el otro para el otro, la otra mitad del haz. La distancia se forma con una fórmula, simplemente tú tienes el ángulo de haz entre dos, la distancia, y la proyección hacia el piso va a ser d por la tangente del ángulo de haz entre dos, ¿no? Esa es básicamente esa proyección, y dos veces eso es la proyección que tiene el ultrasonido en el piso del tanque. ¿Qué es un perfil de ecos? Un perfil de ecos dice que es una imagen generada digitalmente del eco reflejado recibido por el traductor. El perfil de ecos es almacenado por el transductor, o sea, el traductor, y se puede ver varias maneras dependiendo del tipo de traductor. El perfil de ecos, por ejemplo, es en las diapositivas anteriores, en el de acá, ¿no? Nosotros tenemos, se va formando la imagen de ultrasonido conforme va esa línea de acá, la parte azul, ese es el perfil de ecos. El perfil de ecos, todo traductor, todo transmisor de electrónica, transmisor de nivel, perdón, lo puedes obtener sea en el display o sea vía remota con protocolo JAR a través de un software, ¿no? Este es el perfil de ecos. Acá se dibuja, digamos, los ecos que se recibe de todo el tanque. Este eco más grande es el del líquido, este eco más pequeño es de una interferencia, un tubo, y hay costuras del tanque o los agitadores que producen ecos. Este es el perfil de ecos que se produce un tanque y que nosotros, digamos, debemos saber interpretar, y la electrónica te lo va a permitir, ¿no? Un perfil de ecos típicamente es esto, y la curva roja es el umbral. El umbral, ¿qué es lo que determina? El umbral es el límite, o es el espacio donde, digamos tú, el límite o el valor que superior a eso, el eco es verdadero. Todos los ecos abajo de ese umbral van a ser desechados, no van a ser considerados en el cálculo para obtener el nivel verdadero, ¿no? Entonces, en procesamiento de ecos, la situación ideal es tener un eco así, un perfil de ecos así, ¿no? O sea, solamente se tiene un eco grande que se puede procesar en el líquido, pero en la vida real o en una aplicación real, esto no es posible, generalmente hay ruido, generalmente hay ecos producidos por el mismo interferencia de algo, de la caída del líquido, ¿no? El ingreso de líquido, escaleras u otras cosas similares. A lo que es procesamiento de ecos, vamos a regresar con los equipos, modelos determinados donde se aplica y qué algoritmos son. Ahora veamos este tema, que es cómo afectan las condiciones del proceso y dónde puedo aplicar o no el ultrasonido.
Dice que las consideraciones a tener para un sensor de nivel de ultrasonido son las condiciones dentro del recipiente, ¿no? O sea, digamos, del recipiente, digamos, si hay presión, temperatura, vacío, qué tipo de fluido, todo el tema, las condiciones ambientales, ¿no? ¿Qué precisión requieres también? ¿Qué precisión requieres en la medida, ¿no? Y digamos, y requerimientos del instrumento, digamos, qué lógica de control, si quieres salir a 420, Profibus, relays para controlar bombas, cualquiera de esos detalles. Entonces, analicemos estos casos, son como 8 casitos acá que están para ver si aplicamos o no un ultrasonido. Primero es si hay presencia de vapor o polvo dentro de un tanque. Si hay presencia de vapor y polvo, indudablemente que el ultrasonido en algún momento o siempre va a fallar. ¿Por qué? Básicamente porque la onda mecánica, la onda de ultrasonido va a encontrar el vapor a una determinada altura y va a retornar, por causa de ese vapor, va a retornar un eco hacia el traductor nuevamente, y el traductor va a indicar, posiblemente va a indicar que ese sea un nivel de líquido, entonces te va a indicar un nivel falso, ¿no? Igual manera, si hay polución en un silo de, no sé, de concentrado o algo así, que haya polución, un material polvoriento, igual manera también te va a indicar un falso nivel porque va a rebotar en el polvo que está en el aire, más no va a llegar la onda de ultrasonido a detectar el nivel inferior. Mejor dicho, en los ecos van a aparecer ecos por todos lados y el eco de al fondo del nivel verdadero va a aparecer también, pero si no lo sabemos interpretar, no le hacemos la lógica de algoritmo de ecos, posiblemente, y lo más probable es que falle. En esos casos yo recomendaría que si hay mucho vapor, mucho polvo, ya no aplicar este medidor de nivel por tipo ultrasonido. Y ahí sea otra tecnología que va a ser materia de otro webinar. Si el líquido cambia de densidad, no le afecta al ultrasonido porque no entra en contacto. Es una tecnología de no contacto lo que estamos viendo en los medidores de nivel. Entonces, se puede medir, si en el mismo tanque tuviste agua a 1000 kilogramos por metros cúbicos y cambió la densidad, no sé, el fluido a un aceite de 900 kilogramos por metros cúbicos, que bajó su densidad, tranquilamente te va a poder trabajar ese medidor de nivel de ultrasonido sin ningún problema. Si el tanque es vacío, o sea, no hay presión ni atmosférica, o sea, es vacío, menos 14.7 PSI, entonces ahí no va a funcionar el ultrasonido, porque el ultrasonido necesita un medio donde propagarse, y al ver vacío no se propaga el sonido. Entonces, en tanques, por ejemplo, en minería, en torres de vacío, no va a funcionar un ultrasonido. Ahí se tiene que utilizar, en esos casos se tiene que usar otra tecnología. Fluidos viscosos, tampoco, no le afecta al ultrasonido porque no entra en contacto con el líquido. O sea, los cambios así de propiedades en lo que es densidad, viscosidad, o si el fluido es abrasivo, no le va a afectar al ultrasonido porque no entra en contacto directo el material o el traductor con el líquido, ¿no? La espuma sí es un detalle que hay que analizarlo, porque si la espuma generalmente se forma en la parte superior del líquido, una capa de espuma. En muchos de los casos, ya con la espuma, muchos de los casos, es bien difícil a veces determinar si la espuma es demasiado densa o es levemente densa y todo el tema. El ultrasonido se dice que funciona cuando tiene una leve espuma, o sea, una espuma de muy baja densidad. Puede atravesar la espuma y llegar hasta el líquido y indicarte el verdadero nivel del líquido, ¿no? Pero usualmente, a veces instalamos el traductor de ultrasonido y funciona, pero de repente a la semana, 2 semanas, algo cambió en el proceso y la espuma se hace más densa y ya no funciona. Es básicamente porque la espuma en realidad no deja atravesar no deja atravesar el ultrasonido para que llegue al líquido. Entonces te va a medir, el nivel te lo va a indicar siempre arriba de la espuma. En celdas de flotación, por ejemplo, es típico, esa espuma es densa. En minería, por ejemplo, en la celda de flotación la espuma es densa.
donde ya se hace un artificio con un flotador para poder medir el nivel del líquido en sí, porque no lo va a atravesar con un plato. Vamos a hacer un gráfico en aplicaciones, vamos a discutir el tema de la espuma. Los procesos corrosivos no le afectan al traductor, porque digamos el traductor, ya lo vengo repitiendo, no entra en contacto con el líquido, no se afecta, y generalmente los traductores son de materiales, digamos, plásticos, pero duros, digamos robustos, llámense PVDF, o el otro que es teflón. Ok. La temperatura extrema. Habíamos dicho que la temperatura afecta a la velocidad del sonido. Al afectar la velocidad del sonido, este de acá, esto afecta en demasía si es que se sube la temperatura. Un traductor, el más sencillo, te puede operar hasta 50, 60 grados, y los más potentes pueden llegar hasta 90, 95 grados. Más arriba de temperatura, digamos, del tanque, dentro del tanque no te va a operar. Ya no operan los traductores de nivel de ultrasonido, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado con la temperatura que hay en el proceso. La agitación hay que evitarla en el sentido de que si hay un agitador dentro del tanque, hay que hacer una correcta instalación, que el ancho de haz, o sea, el haz proyectado, no llegue hacia donde están las aspas, girando las aspas, porque te puede producir un eco falso. O sea, hay que tratar de evitarlo, que ese eco proyectado llegue hacia donde están las aspas. Si es que de todas maneras no se puede evitar eso, se puede hacer un procesamiento de ecos para suprimir ese eco falso, ¿no? ¿Por qué usar un ultrasonido, dicen? Es porque es de fácil instalación. Sí, es muy sencillo la instalación y la configuración en sí. Detección, también tiene la propiedad de detectar el sensor cuando está sumergido, y eso es correcto. El sensor en sí, el traductor, habíamos dado una característica que es totalmente sellado, ¿no? Es IP68, lo cual puede admitir que esté sumergido tranquilamente 2 metros bajo el agua por un espacio, un buen tiempo de 24 horas, ¿no? Entonces, ese es el detalle de los traductores de ultrasonido. Y tiene autolimpieza. En este punto de autolimpieza, quiero mostrarles un video qué es la autolimpieza que tiene el ultrasonido, ¿no? Permítanme un minuto. No sé si llegan a ver la pantalla. Ese es un traductor de ultrasonido, es un EcoMax, un XPS, y ahí le estamos vertiendo un líquido más o menos viscoso, impregnante, pesado, ¿no? No es agua, es viscoso, y se generan unos vapores. Esos vapores van autolimpiando la cara del ultrasonido. Por eso se dice que los traductores de ultrasonido tienen esa propiedad, son autolimpiantes, ¿no? Entonces, cuando hay una impregnación de no sé, se genera una condensación del agua dentro del ultrasonido, de acá se va a autolimpiar automáticamente. Ok, vamos a la diapositiva. Entonces, rápido tiempo de respuesta. La velocidad del sonido es, como estamos hablando, es unos más arriba de 300 metros por segundo en el aire. Entonces, se puede programar, se puede realizar varias evaluaciones del sonido en milisegundos, ¿no? Y puedes tener un tiempo rápido de respuesta. Yo puedo intuir que de repente muchos que han trabajado con ultrasonido han visto que en algunos ultrasonidos, cuando el nivel cambia rápido, como que el ultrasonido se demora en responder. Eso básicamente es
por dos cosas. Uno, hay parámetros dentro del equipo mismo que tú le dices velocidad media, velocidad alta, cuánto es la velocidad de muestreo le has seteado. Entonces, le has dicho de repente, mi proceso cambia de altura 10 metros en un minuto, o 1 metro en 10 minutos, ¿no? 1 metro en 10 minutos, pero de pronto cambió ese metro en 1 minuto. Por alguna condición que no era muy común en el proceso, entonces el traductor de ultrasonido, la electrónica en sí, lo empieza a analizar eso como una falla, como que algo está mal, entonces no te da una respuesta rápida de ese nivel. Ese es un caso, digamos, de configuración. Y el otro es de que en sí el algoritmo de ecos que tiene no le permite responder tan rápido, o sea, no le permite, digamos que si tú tengas un nivel y, por ejemplo, yo pongo la mano en el traductor para hacer que cambie rápido la lectura, como una prueba en el laboratorio, de repente no va a responder rápido por el algoritmo mismo que tiene para poder detectar falsos ecos, ¿no? El control local o respaldado por PLC, ¿a qué se refiere eso? Que hay electrónicas de los transmisores donde ya te puede incorporar lógica para controlar hasta 6 bombas, lógicas para abrir o cerrar una válvula, lógica para hacer control máximo y mínimo. ¿Okay? Ese es el control local. El respaldado por PLC es el que, digamos, tú llevas la señal al PLC y por 420 mA o Profibus o Modbus, y el PLC se encarga de la lógica de control, ¿no? El procesamiento de ecos de sonido inteligente es lo que venimos diciendo, conversando. En otras diapositivas le voy a explicar en detalle cómo se hace en Siemens el procesamiento de ecos de sonido inteligente, de manera inteligente, ¿no? Tecnología probada y confiable. Es una tecnología de ultrasonido que ya tiene muchos años en el mercado y ha sido probado y es confiable para cuando se lo emplea en las condiciones que el principio de emisión lo admite, ¿no? Entonces pasemos a ver el detalle de algunos equipos. Primero veamos una clasificación de todos los modelos que tenemos en Siemens, que son los compactos. Los compactos son los que, digamos, tienes la electrónica y el traductor en la misma carcasa, ¿no? Este es el traductor, los traductores son la parte inferior y la electrónica está en la parte superior. La electrónica en la parte superior, ¿no? En la parte superior. Y estos son los remotos, ¿correcto? Que funcionan con estos traductores, con esos traductores y ellos, estos traductores de acá son IP68, esta clasificación de acá, los compactos son IP67, hasta IP68 llegan en estos casos, en los que tienen tapita verde sin display, ¿no? Eso llega hasta IP68, toda la electrónica con todo el traductor. Y este acá es IP68 el traductor y este es su electrónica remota. Este es un gráfico que compara, digamos, la performance del equipo versus el precio, ¿no? Los más conocidos en el mercado, quizás por antigüedad, sea el ProBLU, pero ya tenemos el LU 240, que viene con mejoras, sobre todo en la parte de diagnósticos y prevención, digamos, en el mantenimiento, ¿no? Ok, empecemos con este modelo que es el Citrans LU150. Lo que quiero que revisen de esta característica es algo. Este es el más básico de los transmisores de nivel de Siemens. Este mide nivel y distancia. Nosotros habíamos puesto al principio de funcionamiento del ultrasonido, que calcula lo que mide es la distancia y a través de eso se calcula el nivel. Entonces, este equipo lo hace eso de forma básica, digamos, eso hace. Tiene el rango de hasta 5 metros, una precisión de 0.25% de la escala, un traductor de PVDF, que es un material resistente a la corrosión y también muy robusto, y tiene un grado de protección IP68, lo que le venía diciendo, que se puede sumergir, digamos, 24 horas, estar sumergido a 2 metros de profundidad en el agua, ¿no? Su alimentación es 24 grados y la temperatura trabaja de menos 30 a 60 grados.
Ese es su rango de temperatura, que está compensado para que funcione y prueba medir correctamente y calcular la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Sus ventajas, bueno, lo novedoso es que ya tiene una carcasa, digamos, que es pequeña, pero que tiene fácil instalación para ingresar el cable, por eso que es un cableado fácil. El sensor de PDF completamente sellado, lo que hemos dicho, protección IP68. 2 botones en el display para comisionamiento y el sonido inteligente. El sonido inteligente, lo que estamos hablando del procesamiento de ecos. Este es el display. Es un display básico nada más, y con 2 pulsadores, ¿no? Este es el display, se muestra acá en esta pantalla, con 2 pulsadores, y que es muy básico, o sea, y es sencillo de manejarlo, ¿no? La instalación es una rosca de 2 pulgadas, puede venir en hilo NPT o en rosca tipo G, o también con 4 pulgadas para las aplicaciones en industria de alimentos, Triclam, ¿no? Ok, este es un ejemplo de la aplicación de este sensor de nivel que es el LU150. Este es un tanque de ácido sulfúrico. Nosotros debemos conocer que el ácido sulfúrico al 98% podemos usar un acero inoxidable, y cuando se baja la concentración ya es demasiado corrosivo que ni el acero inoxidable lo puede trabajar. Este es un ácido a eso de baja concentración, entonces es demasiado corrosivo, es diluido en agua, entonces tenemos una aplicación donde este sensor está funcionando adecuadamente. Básicamente, ¿por qué? Porque su traductor es sellado. Le había dicho que es IP68, o sea, no entra ahí, difícilmente se va a contaminar de algún tipo de químico o algo que entre en el traductor. Grado de protección IP68, acción autolimpiante del sensor, lo que les había mostrado el video, ¿no? Porque digamos que el ácido sulfúrico genera condensados, esos condensados a veces malogran todos los equipos sensores que se encuentran instalados en el tanque. En este caso, el LU150 no ha pasado la prueba y no presenta ningún problema en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Veamos ahora el LU240, que es un equipo más avanzado, también compacto, ¿no? Acá quiero que empecemos por algo viendo el tema de las funciones que puedes obtener con el 240. Nosotros habíamos dicho con el anterior equipo que te medía nivel y distancia. Este equipo de acá te mide ya volumen y flujo de canal abierto. Te calcula volumen y flujo de canal abierto. O sea, su electrónica ya es más potente. Ya te puede, tú le puedes ingresar, por ejemplo, las dimensiones del tanque, y él con la altura que va midiendo, te va a generar el volumen en metros cuadrados que tiene de líquido en ese tanque de almacenamiento. O también si tú lo instalas en un canal abierto, también te va a medir el flujo ya del canal abierto, un canal partial, o un canal, digamos, una tubería, digamos, parcialmente llena, ¿no? Con ciertos datos, cierto error también. Cuando se mide flujo de canal abierto, hay que tener en consideración la precisión. Esta precisión de 6 milímetros, ¿no? Básicamente porque el flujo de canal abierto, en canal abierto generalmente tiene que tener una pendiente y todo el detalle, entonces debe generarse en el flujo del canal como unas olas. Entonces el traductor, a través de ese movimiento de olas, también te va a regular la velocidad que hay en el canal. Entonces, para ese tipo de medición, en este equipo, por ejemplo, le limita las 6 milímetros de precisión para poder detectar esas olitas. Van a ver que en otros medidores de canal abierto, de repente la precisión es 1 milímetro. Pero este equipo es muy potente para lo que es distancia, nivel, volumen, ¿no? Y compacto, con una conexión rosca 2 pulgadas, ya sea en hilo NPT también, BCP o G. Y lo que es la salida, digamos, ¿qué tipo de comunicación tienes hasta el PLC? Tiene 420 y HART 7, HART 7.0. El HART 7.0 ya trae muchas novedades. Hasta hace poco teníamos el HART 6, el HART 7 ya trae muchas cosas nuevas, sobre todo para lo que es diagnóstico y mantenimiento, ¿no?
¿no? Vamos a conversar del HAR 7 en la siguiente diapositiva. Esta es las aprobaciones que viene el equipo, que va a tener el equipo ATEX, CSA, FM, o sea, puede ser en agua contra incendio, en sistemas de áreas clasificadas, ¿no? Las características de beneficio, ¿no? El procesamiento inteligente de ECOS, la última versión que ha desarrollado Siemens del algoritmo de procesamiento de ECOS, este equipo lo tiene. La temperatura de proceso disponible como valor medido, este de acá tiene un rango de temperatura de operación más alto que el anterior. El anterior era hasta 60 grados, este trabaja hasta unos 80 grados. 80. Baja corriente de arranque. Esto de acá es importante en el sentido de que si tú tienes baja corriente de arranque 3.5 milímetros, 3.5 miliamperios, perdón. Es sabido que todo equipo, cuando tú arrancas, tú lo prendes por primera vez, tiene un pico de corriente en el arranque. Y luego ya se estabiliza y empieza una corriente constante, más baja que la de arranque. Pero este equipo, su corriente de arranque es solo 3.5 milímetros. Y su operación de voltaje se alimenta desde 10.5 hasta 35 voltios DC. Entonces, fácilmente tú lo puedes instalar en un sitio remoto que no hay energía con alguna batería y no vas a tener inconvenientes en el sentido de que, o batería solar, por ejemplo, o una batería de auto, ¿no? para poder darle energía, y tienes un tiempo de durabilidad con ese tipo de baterías, con ese tipo de alimentación, mucho más que otros modelos del mercado, ¿no? La distancia de blanketing es reducida, solo 200 milímetros. Usualmente en este tipo de electrónicas, de tipo de modelos similares, es 300 milímetros, pero este ya viene reducido a 300 milímetros el blanking, la zona muerta que le llaman. Opcionalmente puede venir con HMI, o sea, que es un display HMI con un removible con 4 pulsadores. ¿Eso para qué? Para que te permite configurar. Y es removible. Lo que tú puedes hacer es de repente adquirir varios sensores a la vez. Si tienes varios sensores, un solo display y vas y configuras todos los equipos y el display, digamos, no lo requieres para todos los transmisores, ¿no? Solamente puedes tener uno en la planta. Estas son las dimensiones del equipo. Es un equipo muy compacto, pequeño, no pesa mucho y es bien robusto, como digo, tiene grado de protección IP68, ¿no? Este es el display en sí. El display en sí, como les mencioné anteriormente, es removible, tiene su conector. Este conector tiene un conector hembra y va en la electrónica, hay un conector, la contraparte, que es el macho, ¿no? ¿Qué incorpora este display o qué incorpora toda la electrónica? Ya tiene una memoria interna. Esta memoria interna es importante porque te permite, es como un data lawyer, y aparte, y para que sea calificado para lo que es el HAR 7.0, esta memoria interna y el equipo te guarda toda la secuencia, todas las medidas anteriores, o los eventos de alarma, todo lo que se pudo haber producido de repente, que tú has dejado el transmisor de nivel en el tanque y has salido de guardia o fuiste a descansar y al día siguiente te reportaron una falla. Tú entras al equipo, a la memoria interna, y te da todas las alarmas que se han producido. Las alarmas, a qué horas, la hora, qué es la alarma que ha salido, de repente pérdida de eco, la electrónica ha fallado, y todo el detalle te lo manda, lo puede al visualizar sobre el display mismo, o tal vez remotamente con algún comunicador hard, digamos el Fluke o el Emerson mismo, o una PC con su modem hard, ¿no? Display gráfico de ECOS. Este es un display totalmente gráfico. O sea, el perfil de ECOS que antes hemos visto, que era el dibujo de ECOS que hay de todo el tanque, tú lo puedes ver en este display. Tranquilamente lo visualizas en este display y puedes, digamos, intuir qué puede estar pasando, por qué puede el medidor de nivel estar generando una falsa lectura, ¿no? Símbolos de mantenimiento igual. Si el equipo ya necesita un mantenimiento preventivo, no sé, limpieza del traductor porque ya está de repente con alto contenido de impregnación, sólidos, no sé, o cosas así, el equipo mismo te avisa que ya requiere ese mantenimiento periódico antes de que él salga de funcionamiento, ¿no?
Estos son ejemplos de aplicaciones de este medidor, el LV240, ¿no? En tanques. Hay disponible con conexión bridado. La brida es un accesorio, o sea, es un adaptador de rosca brida, 3 pulgadas, hay tamaño de 3 y 4 pulgadas. En este modelo, por ejemplo, viene con el display, ya viene hermético. Acá tengo que indicarles que cuando es con tapa de aluminio, así color verde, es IP68. Cuando es con display, es una tapa de policarbonato, ya no es IP68, es IP67, ¿no? Baja el grado de protección justamente por poder visualizar el display. Instalación y montaje. Hay criterios para poder instalarlo, dónde instalarlo, ¿no? Déjenme borrar las líneas. Ya. Entonces acá tenemos dos tanques, un tanque con techo parabólico, que es este de acá, el primero, y el segundo es un tanque con techo plano. Básicamente, cuando es techo parabólico, bueno, en todos los sensores de nivel le tienes que poner, en todos los tanques hay un cuello o una tobera donde se coloca el traductor de nivel, el transmisor de nivel. Este sensor en los techos parabólicos no es recomendable hacer esta instalación, o sea, que hagas, la tobera esté inclinada, ¿no? Tiene que ser perpendicular digamos, a la superficie del líquido, o en el mismo plano del piso del tanque tiene que quedar la cara del traductor, ¿no? Entonces, este acá no es recomendable, y también es factible que donde esté el ingreso de líquido, ¿no? Este es el ingreso acá ingresa agua al tanque, estés alejado una distancia, lo más preferible es instalarlo al otro lado de la pared, al otro lado por donde ingresa el líquido, o a una distancia prudente que el ancho de haz no se vea afectado por esa caída del fluido, ese ingreso del agua o del químico que se va a medir, ¿no? Igual manera, prevenirse que no haya tubos, escaleras que interrumpan el haz, ¿no? En el caso del LU 150 tiene un ángulo de haz de 12 grados, el LU 240 tiene un ángulo de haz de 10 grados. Veamos ahora otra electrónica, que es el LU400. Este de acá ya es un equipo ya remoto. Este es el transmisor, ¿no? Es remoto y separado el traductor. El traductor va a ser un Ecomax con un cable. Hay cable disponible hasta 200 metros, ¿no? Entonces veamos sus características más resaltantes. En este equipo vienen 3 versiones. Las versiones son el LU420, que es controlador de nivel y volumen. Les había dicho, o sea, mide nivel y también puede calcular volumen, ¿no? Le puedes ingresar las dimensiones del tanque, o puedes ingresar una tabla altura versus volumen. Si la altura está en 0, le dices volumen 0 metros cúbicos por hora. Si la altura está en 10 centímetros, le dices, no sé, que hay 0.1 metro cúbico por hora. Y así sucesivamente vas ingresando, tiene hasta unos 24 puntos para ingresar así por altura, o si no, buscas en el menú mismo del equipo, buscas una figura de tanque, que ya viene con los tanques predefinidos, y le ingresa las dimensiones, ¿no? Sea un tanque cilíndrico, un tanque cuadrado. Y el 430, que es un controlador de volumen bomba, ya tiene algoritmos para controlar bombas, y tiene flujo, medición de flujo, lo que les hablaba, medición de flujo de canal abierto, un canal partial, un canal abierto, digamos, en minería, por ejemplo, lo que se vierte al medio ambiente, o en agricultura también se utiliza bastante lo que es los canales abiertos. El LUT 440 ya es específico para medir canal abierto. Y este 440 es el que tiene la precisión de 1 milímetro para monitoreo de flujo en canales abiertos, ¿no? Y los demás tienen una precisión de 1 milímetro más 0.17% de la distancia medida. Este transmisor funciona hasta 60 metros. Ok, este es un resumen de las características, ¿no? Estamos hablando que tiene, habíamos mencionado que tiene una precisión de 1 milímetro,
¿no? La precisión más alta para la industria. Una precisión hay que resaltar acá que en los primeros 3 metros de medida. Generalmente los canales abiertos no tienen más altura que 3 metros, ¿no? No es muy grande los canales abiertos, ya sería un río, ¿no? O un riachuelo. Los canales abiertos generalmente son de pequeña longitud, por eso es que esa precisión este es el equipo, digamos, ideal para lo que es medición de flujo en canales abiertos. Tiene 4 botones de interfaz y es multilingüaje el menú, o sea, tienen español, inglés, y alemán, y chino. Tiene menús de arranque rápido, Quick Start lo que le llaman, o sea, y que te permite una rápida configuración. Tú ingresas al menú y el equipo mismo, ni bien pulsas un teclado, te dice qué quieres hacer, qué quieres medir, nivel, volumen, flujo. Le vas a indicar, bueno, quiero medir nivel, y él te va a seguir guiando paso a paso cómo realizar la configuración. Tiene el procesamiento de sonidos inteligente mejorado, la última versión de Siemens, filtros mejorados y características altas, ¿no? Este es el equipo en sí, la carcasa del equipo es un display, es bien pequeño, es compacto, su tamaño, digamos, por norma DIN es un medio DIN, 146 por 146 es el tamaño del display, o perdón, de la cara frontal. Es simple instalarlo, como estándar viene con la posibilidad de hacer 3 tipos de instalaciones que estoy poniendo en la circunferencia, ¿no? 3 tipos de instalaciones. En pared, ya viene con su bracket para montar en pared, viene con su bracket para montar en tubo, y viene para montar en real DIN, ¿no? Opcionalmente, puedes pedir el accessory kit si quieres montar solamente el display. Ya viene el equipo con una tapa ciega y con un cable sacas el display a la pared de llámese de un tablero, ¿no? Para montar el panel remoto con hasta 5 metros de distancia. ¿Qué más? Esta es la pantalla del equipo, es una pantalla con backlight, ¿no? Con backlight y tiene lo que le hablaba, lo que les había dicho hace unos minutos, tiene la posibilidad de configurar el lenguaje, ¿no? Español, francés, alemán, chino. Y cuando tú ingresas al equipo, pulsando una tecla, cualquiera de ellas, el equipo te va a decir qué quieres hacer. ¿Quieres medir nivel? ¿Quieres medir volumen? ¿Quieres medir flujo? Sí, y acá te indica, mira, te indica un símbolo que aprietes la tecla que va hacia el costado, al lado derecho. Aprieta la tecla que va hacia el derecho, dice si quieres nivel, aprieta esa, y sigues viajando en los menús. Es bien fácil y bien intuitivo la configuración de este equipo. Es como que estuvieras, no sé, configurando tu televisor o tu radio, cambiando volumen o emisora, una cosa así. No es nada complicado, ¿no? Simplemente hay que saber algunos temas de ahí como los... Acá sí vamos a hablar ya del algoritmo, el procesamiento que tiene Siemens. Digamos que, y que le ha diferenciado a Siemens Miltronics, que era originalmente en la fábrica, del resto, ¿no? Estos son los ecos, esta es la pantalla en sí, estas son imágenes de la pantalla del medidor que estamos viendo hace un rato. Les decía que yo les había dicho que era una pantalla gráfica y que tú podías ver todo el perfil de ecos ahí. Entonces, estas son las pantallas que tú puedes obtener, los gráficos que tú puedes obtener en esa pantalla. Entonces, este es un eco de una aplicación bien sencilla. Este es el perfil de eco de una aplicación más difícil. La mayoría de fabricantes tiene el umbral. El umbral, por ejemplo, es en esta aplicación. El umbral es la línea roja que yo le estoy diciendo. ¿Qué significa el umbral? Que todos los ecos arriba de esta línea van a ser procesados para determinar si es el nivel, ¿no? O simplemente te dicen, todos los ecos arriba de esto, el primer eco, ese es el nivel. Y esta línea de repente tú la puedes o subir o bajar. Yo creo que más de eso no hacen. O sea, más de eso no he visto que haya un fabricante que diga, oye,
haz algo más que eso, o sea, bajar y subir el umbral, y arriba de ese umbral es el eco verdadero. El eco que pasa ese umbral, ese valor de potencia, ese es el eco verdadero. No he visto que un fabricante tenga esa posibilidad. Siemens tiene eso y tiene mucho más. Tú puedes, digamos, mandarle al eco, dibujar el eco en sí. Si tú deseas, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones, tú deseas que el eco, el umbral sea de esta forma, no sé, pongámosle así, lo puedes hacer. Tranquilamente lo puedes hacer ingresando a los parámetros, haciendo algún tipo de algoritmo, ya sea el ALF o el de supresión de ecos. Esa curva, esa línea de umbral, tú la puedes variar. Puedes suprimir ecos en un solo punto sin que afecte a los demás, ¿no? Y hacer toda esa lógica. Ese es el procesamiento de ecos. Ahora, el algoritmo más importante, hay varios en el manual, pasaríamos un webinar de todo lo que es algoritmos, que tienen los sensores de nivel tanto ultrasonido como radares de Siemens, pero hay un algoritmo que es importante y es el que más emplea o más lo he empleado en lo que es servicios cuando he hecho en este tipo de traductores. Es el algoritmo ALF. No es ALF el famoso de esa serie que había hace muchos años atrás. Es ALF, que significa área, la A de área, L de el largo, y first, que en inglés es primero, ¿no? El primero. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo ALF? El algoritmo ALF lo que hace es evalúa todos los ecos que se producen en el tanque. Porque todos, por más que haya vapor, haya polvo, o haya algún tubería, digamos, o un agitador, el equipo en sí la señal de ultrasonido, el perfil de eco se va a dibujar. Entonces, el equipo lo que hace es evaluar esas tres condiciones en todos los ecos, y a todos le da, como dice, un promedio, un valor por ese. ¿Quién es primero? Ok, tú fuiste primer eco, te doy tal puntaje. Al segundo eco te doy menos puntaje, al tercer eco te doy menos puntaje. ¿Quién fue el más largo? Ok, tú fuiste el más largo, tienes este puntaje, ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue? Y al final hace un promedio, como un promedio ponderado de las tres características, y el eco que resulte con mayor puntuación, ese es el que él determina como el verdadero nivel. De esa forma, con ese algoritmo en automático se puede suprimir. En automático se suprimen ecos que no son de la superficie del líquido. Por ejemplo, no sé, un aspa de un agitador, o un tubo, un termopozo que esté ahí en el tanque, digamos, siempre fijo, ¿no? Y son desactivables las tres características. O sea, si tú no requieres el ALF, si de repente te va a venir por default el algoritmo ALF activado cuando sale de fábrica, ¿no? Entonces, ya tú ves que te está generando problemas porque de repente, no sé, por X motivo, generalmente eso pasa en sólidos, en los materiales, cuando tenemos un silo de sólidos, en chancadoras, pasa que el ALF puede que no sea el mejor algoritmo. Simplemente agarras y desactivas alguna de las funciones. Sabes que ya no me evalúes por área. Listo. No evalúes área, simplemente evalúa quién es el más largo, quién es el más primero y saca el nivel. O solamente evalúame quién es el primer eco y ese que sea el nivel. Se desactiva por configuración del equipo mío en el display, o se desactiva, digamos, con el comunicador HARC-LG. Ese es el famoso ALF. Pasemos a ver el otro tipo de electrónica, que es el transmisor remoto, los Multiranger 200 y el Hydroranger 200. Es similar a la familia LUT, ¿no? Tiene un display igual gráfico con backlight, ¿no? Tiene el sonido inteligente, que es el procesamiento de ecos. Tiene un compartimiento aislado para cables y borneras. En el anterior modelo, ahí solamente está disponible 420 mA y HAR. Este ya tiene Profibus y Modbus. Este es lo que hablaba yo, el compartimiento de cables en esta electrónica. Tiene
tienes aislado del resto de la electrónica, ¿no? Y tienes los bloques de terminales removibles. Los bloques de terminales removibles, acá están estos blocks, ¿no? Se remueven. Eso te da facilidad en la instalación, en el cableado eléctrico, ¿no? Las especificaciones técnicas de este controlador o transmisor de nivel, ¿cuáles son? Son igual, controla hasta 6 bombas, hace un control diferencial. En estos modelos hay la posibilidad de que tú tengas la misma electrónica, única electrónica con 2 traductores. O sea, puedes medir 2 tanques a la vez y de repente puedes hacer una diferencia de niveles de algo, ¿no? De los 2 tanques, una resta del nivel de las 2 lecturas, ¿no? También tiene monitoreo de flujo en canales abiertos. Su rango es hasta 15 metros, o sea, de 0.3 a 15 metros, su presión de 6 milímetros, o 0.25% del rango máximo, lo que sea más alto. En lo que se venía diciendo, que tiene comunicación Modbus y tiene el Profibus también, depende. Aprobaciones, tienen las más reconocidas, la ULFM, la CE, ¿no? Estos son los traductores que trabajan con las anteriores electrónicas de forma remota. Estos vienen con un cable. El cable disponible en Siemens, hay traductores hasta 200 metros, lo cual no significa que no puedas conectarle de mayor distancia, ¿no? Y si lo compraste por ejemplo, lo compraste con 5 metros, le puedes poner un cable normal y extenderlo hasta la distancia que tú requieras, ¿no? Hay traductores hasta medir hasta 30 metros, que el XPC30, ¿no? Son, como le vine diciendo, estos traductores de remoto, no, son cajas, o sea, son herméticamente sellados y su grado de protección IP68. Tiene la autolimpieza del video que les mostré. Tiene la versión de alta temperatura hasta 95 grados. Viene como opcional en material PTF. El estándar viene con PVDF, que ya es un material resistente a la corrosión. Y con algunos químicos se requiere cambiar el material, que en este caso ya sería con teflón PTF, que tiene más resistencia química. Puede venir, la conexión de este equipo es así como está acá, o esta roja que ven, que es una pulgada NPT roscado, ¿no? Se conecta así, o sea, con un tubo, pero también puede venir disponible con bridas ANSI, norma JIS o norma DIN, o también conexiones sanitarias. El alineador para sólido es este, o sea, digamos, si vas a ponerlo en un tanque, un silo de piedras, un silo de arenilla, no sé, tienes que alinear el haz, y viene un alineador que es como una válvula bola acá, una brida y una válvula bola que te sirve para alinear el haz. Hay diferentes tipos de montaje, soportes de montaje que son disponibles desde fábrica, pero usualmente eso acá en Perú y se hace normalmente, el instalador mecánico lo acondiciona, ¿no? No es muy necesario estar importando ese, porque son prácticamente estructuras de acero. Tanques químicos, estas ya son aplicaciones. Este es el tanques químicos instalado del LU240, ¿no? Es una aplicación en una planta. Perdón. Este es un traductor para un pozo con un control de nivel, es el Ranger 200 más un traductor serie XRS5, un traductor remoto. Este es un medidor de canal abierto, este es el canal abierto, ¿no? Donde se va a instalar este sensor. Como verán acá, está la electrónica, que es el LUT440, y está el traductor de ultrasonido, y se emplea lo que es un traductor de temperatura. Les había dicho el efecto, en la primera diapositiva, el efecto que tiene la temperatura en la medición del ultrasonido. Entonces, este equipo de acá, aparte de tener la compensación, el sensor en el traductor mismo, incorpora un traductor de temperatura externa que generalmente se instala un poco más cercano al fluido, ¿no? Entonces, este de acá le da la confirmación de temperatura electrónica para obtener esa precisión de 1 milímetro.
Esta es una aplicación de un silo de chancadora, ¿no? Donde está un Multirunner 200 con un traductor XPS15 y su alineador de AS, ¿no? Su alineador de eco. Esta es una pila de mineral. De igual manera un traductor, un sensor, digamos, XPS30 con un Multirunner 200, ¿no? Y su alineador de AS. En sólidos tienes que alinear el AS, por eso este kit es muy necesario, ¿no? Esta es la aplicación de celda de flotación. Habíamos evaluado antes en las características del proceso cómo, si podríamos medir con presencia de espuma en el líquido. Yo les digo que generalmente cuando es espuma y a ojos cerrados le diría que va a medir arriba de la espuma. Arriba de la espuma. Acá tenemos en celda de flotación, por ejemplo, dos transmisores de nivel. Los compactos, ¿no? Los compactos. Una de ellas está midiendo el nivel de la espuma, que es el de acá. Este de acá está midiendo el nivel de la espuma. Y el otro está midiendo, que es este que está midiendo a través de un plato, una boya, un plato, abajo de la espuma, el nivel del líquido. O sea, abajo de la espuma, el nivel del líquido. Con eso ya obtienen ellos cuánto es la altura que tiene en sí la espuma, y que es muy importante para el proceso metalúrgico, ¿no? Porque, digamos, en la celda de flotación se echan reactivos, algunos reactivos que son para precipitar algunos materiales, los materiales que de repente no son útiles para que se vaya al fondo, y para que capten el cobre y quede en la espuma es en la parte superior, ¿no? En esta gráfica de acá está el plato, que le digo, y la boya, y el plato y el traductor de nivel. En celda de flotación, Siemens tiene una gran base asentada en la mayoría de minerías, en todo el mercado de Perú, de Chile y el mundo. Básicamente, con este plato también nosotros lo suministramos, de acuerdo a la longitud que quiere el cliente. Generalmente no es tan gravitante eso porque se adapta, ¿no? Acá, simplemente el traductor mide la distancia que hay de la cara del traductor al plato. Y con esta distancia que fija del plato a la boya, él calcula ya el nivel que está el líquido, ¿no? Abajo de la espuma. Esta es la celda de flotación en sí, lo que le decía. Acá se puede ver un poco más claro también el tema del flotador, que va a penetrar la espuma y se va a posicionar a la altura de la pulpa. Y el plato y el traductor va a medir la distancia del traductor al plato, ¿no? Para hacer, digamos, todo el proceso en la celda de flotación, que es importante medir esa altura de la espuma, ¿no? Y este es el siguiente traductor que aparece, es el que mide, digamos, el nivel de la espuma. Hacen una diferencia en la sala de control y te da, digamos, la altura de la espuma. A ver. Acá tenemos tecnología de nivel puntual y continuo. Hasta ahorita lo que hemos visto es medidores de nivel continuo, o sea, las que te dan un nivel, el nivel, en cualquier nivel, altura del tanque en el tiempo, ¿no? Pero también existe la puntual, ¿no? La puntual es la que te va a dar solamente dos estados, o llegó el líquido a esa altura o no llegó, o sea, y un contacto que es abierto o cerrado nada más, ¿no? En cambio la continua sí te da constantemente una señal. Entonces siempre es bueno poner un backup o una redundancia. Si tú tienes un tanque que es crítico y tienes un transmisor de nivel, siempre es dable ponerle un switch de nivel. Con eso te da mayor seguridad al proceso, digamos, si es que por ahí hay alguna falla o algo, ese backup que tienes para que no se derrame el tanque o no se averíe algún otro tipo, otra máquina o algo de la planta, ¿no?
Para eso, para el tema de medición puntual, o sea, los switches de nivel, nosotros tenemos el equipo, el ULS-200. Este ULS-200 es un interruptor de nivel ultrasonido para medición sin contacto, o sea, tiene alcance de 5 metros en líquidos y sólidos 3 metros. Aplica para medir material sólido, líquidos y lodos, ¿no? Tiene salida 2 relays y tiene una compensación de temperatura integrada. Este equipo es prácticamente la electrónica interna, es similar al primer equipo que hemos visto, el LU150, solo que la salida, en vez de ser una salida 420 mA, tiene una salida con 2 contactos, 2 relays. ¿Dónde se usa más este equipo en minería? Por ejemplo, en todo lo que es pozos de sumideros, para activar o para apagar o prender la bomba del sumidero, ¿no? En esas aplicaciones este equipo lo tenemos instalado en diferentes unidades, es de no contacto. Su contraparte de este equipo de repente puede ser lo que son los electrodos de nivel, que son unas varillas, ¿no? En algunos lados, en algunas mineras he visto que tienen varillas en los pozos de sumideros, pero que la varilla, digamos, constantemente, como está en contacto con el fluido del sumidero, y que el fluido del sumidero no es un fluido limpio, no es un fluido como el agua que no hace daño, sino el fluido del sumidero, justamente ahí van todos, recolectan todos los fluidos de repente del proceso y tiene un pH hasta de repente agresivo. Entonces las barritas estas de los electrodos de acero inoxidable se van desgastando constantemente, o también por la suciedad misma que llega del fluido, hacen falso contacto entre los electrodos y te da una falsa lectura. Entonces, esta es una solución, esta es una solución para esos problemas, ¿no? El ULS-200. Ok. Veamos, ahora pasemos a los medidores, o a los sensores, perdón, de tecnología de ultrasonido, pero de contacto. Este es un modelo que es de nuestra representada Magnetrol, que es un switch de nivel ultrasonido de contacto. Eh, no sé si han escuchado ustedes de los switches de nivel vibratorio. Este es muy similar, pero con tecnología de ultrasonido y con algunas ventajas que tiene. Primero analicemos cuál es el principio básico de operación. El principio básico de operación es que dice que el sonido pasa a través de un espacio, eh, cuando está lleno de líquido, ¿no? O sea, acá este traductor se diseña de tal forma que este emisor necesita que haya un líquido para poder llegar al receptor. Cuando hay un líquido, recién llega, la señal de ultrasonido se emite y llega al receptor. Y en cambio, cuando no hay líquido, el sonido no llega a atravesar, no llega al receptor del otro con la debida potencia como para que se sienta que ha detectado o el líquido ha llegado hasta ahí, ¿no? Como para discriminar el líquido, ausencia o presencia de líquido, ¿no? Nosotros habíamos dicho en las primeras diapositivas que la velocidad del sonido en gases, como el aire, tiene un valor. Por ejemplo, en aire tiene 340 metros por segundo. En líquidos tiene una velocidad superior. Por ejemplo, en agua tiene 1540 metros por segundo, es 5 veces más rápido. Y en el otro, en sólidos, es mucho más rápido, como en el caso del acero, que 6400. O sea, entonces, de eso se aprovecha este sensor, de ese principio, de ese mayor propagación a mayor rapidez que tiene el sonido en el líquido, para él diseñar su traductor de tal forma que aprovecha la presencia del líquido para poder llegar hacia el otro lado y de esa forma detecta que hay un líquido, el sensor, la sonda está sumergida. En cambio, cuando está seco, no hay una suficiente velocidad, no hay suficiente potencia del ultrasonido, y de esa forma él interpreta que no hay, la sonda no está sumergida y no hay líquido en esa altura, ¿no? Entonces, ese es, digamos, es el principio de estos switches de acá. Como contraparte, un switch de nivel vibratorio, digamos, que es el que más
compite con esto de acá. El fluido de nivel vibratorio, por ejemplo, depende de la densidad bastante del fluido. El ultrasonido ya no va a depender de la densidad. En fluidos hay fluidos donde que el vibratorio no va a medir, entonces no va a depender de la gravedad específica o la densidad, ¿no? No depende del constante dieléctrico, no depende si el fluido es conductivo o no conductivo. El pH, una variación de pH no, pero el material en sí, si es acero, podríamos, por ejemplo, si es acero inoxidable y si un pH ácido, podría dañarse en sí el material, más no el principio, no dejaría de funcionar. En ese caso se tendría que solucionar lo que se dice acá, traductores de plástico, ¿no? Un material PVDF, teflonado, entonces que resiste a un pH ácido, ¿no? Para que funcione bien correctamente, ¿no? Y con respecto a los otros switches de nivel, que son los flotadores, o otra parte, esto de acá, ultrasonidos, no tienen piezas mecánicas en desgaste, ¿no? Que se desgasten, por ende tienen mínimo mantenimiento, ¿no? Ahora, un tema que no tienen los switches de tipo flotadores o los switches de vibratorios, y sí tienen estos ultrasonidos, son que tienen 2 puntos de detección y la posibilidad de tener una electrónica remota. 2 puntos de detección significa, de repente voy a pasar unas diapositivas antes. Estos son los 2 puntos de detección. Vemos acá una horquilla, ese es el primer punto de detección, y la otra horquilla es acá, más arriba. Este es un gráfico nada más de muestra, pero esta sonda puede ser de mayor longitud. Tú se puede dimensionar el switch de acuerdo a la altura que tú requieres. De repente un alto acá y un alto acá, ¿no? Una cosa así. Volvemos a la... Tiene unidades, o sea, este sensor viene con unidades como autotesteo, temporizador y rating SIL. El SIL es una norma que ahora en los últimos años se ha propagado, ¿no? El SIL ya incluye, por ejemplo, en tanques de almacenamiento de combustible ya te pide, la norma SIL te pide que haya un sensor, un transmisor de nivel con 420 mA, o sea, un transmisor de nivel, o con Profibus, no sé, que sea continuo, un medidor de nivel continuo, y un switch de nivel de reboce, o sea, el switch de nivel que te indique la alarma de alto. Ese básicamente por la aplicación SIL que hay para tanques, y también está lo que es la performance de los equipos que es SIL 2 y 3. Este equipo lo tiene, ambas tiene todas esas aprobaciones. En este caso, en este ultrasonido, al ser de contacto, no se soporta una mayor temperatura, que es hasta 160 grados, presión llega hasta 2000 psi. En ese punto, acá quiero recalcarle, esto al ser de contacto llega hasta 2000 psi. Los ultrasonidos de no contacto que hemos visto desde un inicio, los de no contacto, esos trabajan con una presión o atmósfera o máximo hasta medio bar, o sea, 7.5 psi. Si tú tienes un tanque presurizado, el medidor de no contacto ultrasonido no te va a operar. En estos sensores que es de contacto, sí operan, digamos, a mayor presión, ¿no? Esto de contacto pueden soportar alto contenido de sólidos líquidos, altamente viscosos. En algunos casos puede absorber la señal, pero, digamos, el equipo tiene una tecnología de pulso de ráfagas que hace que superar estos inconvenientes, ¿no? Puede superar la espuma. ¿Qué es lo que pasa? Que tú quieres detectar el nivel del líquido, un switch de nivel del líquido y tienes espuma, entonces este sensor te puede ayudar a no activarse, o sea, discriminar la espuma y solo detectar el nivel del líquido, ¿no? Como en este caso, donde hay un modelo 910 que ignora esta espuma y detecta exitosamente el líquido. Bueno, hay dos familias o dos modelos que son los modelos 961 y 962 que ofrecen características avanzadas. Lo que le hablaba de temporizador, configuración, aprobaciones SIL, ¿no? Y el modelo 910 que es el modelo más básico, que no tiene temporizador, no tiene el autotesteo. El 910 es el de acá, y los 961 y 962, de acuerdo a su condición al proceso, son los otros tres.
En resumen, bueno, la tecnología de switch de nivel ultrasonido de contacto tiene doble punto de detección, con la posibilidad de tener dos puntos de detección. Tecnología de pulso de onda que le permite, digamos, funcionar con fluidos viscosos, con espuma. Montaje compacto integral de la electrónica. En este caso son, en la figura acá están el modelo compacto, pero esta electrónica también se puede separar. Tiene temporizador ajustable y tiene todas estas aprobaciones que le hacen eh, aplicable a cualquier industria, ¿no? Y tienen aprobación Rating SIL, SIL 2. Bueno, estamos llegando ya al final. Antes de las preguntas, quería manifestarle que el próximo webinar es el siguiente miércoles 6 de mayo, donde se va a ver la tecnología de medidores de nivel tipo radar. Tipo radar ya es una onda, hoy día hemos tratado el ultrasonido, que es una onda mecánica. El radar ya usa una onda electromagnética. Como tal, tiene otras propiedades, tiene otros requisitos para que funcione. Vamos a analizar todo eso. Cómo es, y el radar tiene más variables, como es este caso, que es la frecuencia. La frecuencia de los radares, hay modelos de 6, de 25 y 80 GHz. Vamos a ver qué características tienen esas ondas y qué beneficios nos da a nosotros al proceso o dónde poder aplicarlo. En radares también hay dos principios, que son los de modulación de frecuencia y los de pulsantes, cada uno con ciertas ventajas, con ciertos lineamientos, cómo operarlos, ¿no? Y también está la antena, digamos, el tipo de antena que puedes emplear, porque ya han aparecido antenas, antes solamente se habían las antenas tipo corneta, que son las de acá, la que está punteado con el haz, pero ahora ya han aparecido las antenas encapsuladas y las antenas de montaje flush. Entonces, espero contar con su participación el próximo miércoles. Les dejo acá mis contactos y abro los audios o por chat me hacen para recibir las preguntas e interrogantes que tengan. Si alguien tiene alguna interrogante, bienvenido. Estamos para resolverlo. Acá hay una de Fabián, dice, ¿cada cuánto tiempo y qué tipo de mantenimiento se recomienda hacerle a los traductores XPS? Mira, eso es variable. Si el XPS está instalado, por ejemplo, en un tanque de agua, probablemente buen tiempo o no te va a generar muchos problemas. Si lo tienes instalado en un otro producto que sea impregnante o se adhiera a la superficie del traductor, probablemente sea de repente una limpieza cada 3 meses, cada 6 meses. Va dependiendo también la altura del tanque y, digamos, cómo es la condición del proceso que se haga que el traductor se empiece digamos, empiece a calichar bastantes material en la cara, ¿no? Que el principio de limpieza automática no pueda superarlo. ¿Okay? Otra interrogante de Eder. Lucio, buenas tardes. ¿Cuál de los modelos de los sensores de nivel de ultrasonido recomienda trabajar a menos de 0 grados? Ninguno. A menos de 0 grados, ninguno. Ahí tendríamos que utilizar otra tecnología. A menos de 0 grados, hay que tener en consideración una cosa, es la temperatura a menos de 0 grados del proceso o del ambiente. Si es temperatura del ambiente, a menos de 0 grados, sí hay traductores de nivel ultrasonido que pueden operar.
pero digamos, si en el ambiente, digamos, pero si en el tanque mismo hay menos de 0 grados, probablemente hay que evaluarlo eso si es que va a operar tranquilamente. Otra pregunta de Rosendo Zapata, los traductores XPS, ¿qué distancia en metros tiene su cable apuntallado ya que viene sellado? Ok, los traductores de XPS, hay longitudes de 5, vienen con longitudes de 5, 15, 30, de ahí va 50, de ahí va 100 y va a 200 metros. Así viene desde fábrica, hasta 200 metros. Pero también fábrica en su catálogo indica que si tú tienes un traductor de 5 metros, puedes colocar un par tensado tranquilamente en mediante una bornera y extiendes el cable. No hay ningún inconveniente en los traductores XPS. William Moreno dice, ¿qué modelo de transmisores ultrasonidos se recomienda para tanques abiertos o no es recomendable? En realidad, siempre ha habido tiempo atrás ha habido una disyuntiva de si es que el ultrasonido puede operar en tanque abierto, tanque cerrado, cuál de ellos. No, tengo instalaciones con tanque abiertos operando en 4.500 metros sobre el nivel del mar o a nivel del mar sin ningún problema. No es una variable que yo te indique que va a limitar a un modelo en sí. Todos los modelos pueden trabajar con eso. Alexander dice, ¿qué sensor recomiendas para un tanque de ácido sulfúrico? Vamos, para un tanque de ácido sulfúrico puede ser un ultrasonido del LU-150 o puede ser un ProLU, perdón, un ProLU, un LU-240, ¿no? Ahora, hay que analizar también ese ácido sulfúrico, porque una cosa es el ácido sulfúrico almacenado y otra cosa es el tanque de ácido sulfúrico en proceso. Porque en proceso agarran y el ácido sulfúrico varía su concentración, va mezclando con agua y ahí emite mayor gases, ahí ya el ultrasonido en esos tipos de tanques, un poquito que ya va a fallar. Si es un ácido sulfúrico que está simplemente almacenado, puede trabajar normalmente. Carlos San dice, ¿qué modelo puede usarse en un tripper a 4.000 metros sobre el nivel del mar, temperatura ambiente menos 5 hasta 30 grados, humedad de 50-90%? Alguna vez usamos Mitronics y no había precisión. Tripper en cancha abierta, techada. Ya. Mira, en el tripper, yo entiendo que esto va a ser, es para medir material sólido. Ya hay disponible, en ese caso yo te podría recomendar un radar, que es el LR560, el radar de sólidos, que tiene algunas características que ya funciona a 80 GHz con 4 grados. La precisión probablemente sea por la precisión, no has logrado la precisión adecuada porque, digamos, en el ultrasonido, el haz del eco es generalmente amplio, 8 es lo mínimo que puedes tener, hay de 11, hay de 12 grados, entonces se genera una serie de disturbios ahí con los sólidos. En lo que con el radar que te digo, el 560 ya tiene un haz bien delgado, casi puntual de 4 grados, y yo creo que ahí debería funcionar. Hay versiones en el R540, 560, perdón, de 40 metros y de 100 metros. Tendríamos que ver cuál es el más adecuado para la longitud que tú estás recomendando, que estás requiriendo el triple. Eder indica, en la longitud de los switches del 961 puede ser a pedido del cliente o las longitudes son estándar. Son a pedido del cliente. Son a pedido del cliente el switch 961. Es más, creo que hace poco una compañera mía tuvo una aplicación en una planta de almacenamiento de GLP, donde le pidieron una varilla bien larga, que no era estándar, y fábrica sí lo pudo, sí puede, digamos, fabricar esa longitud. El único detalle es que de repente algunas aprobaciones no están disponibles cuando, digamos, te pasas de una determinada longitud. Me parece que fábrica tenía hasta 15 metros de largo y ellos querían un poco más. Entonces,
Sí lo pueden hacer, pero digamos, la aprobación de repente, la aprobación para explosiva y la SIL no está disponible para esas longitudes demasiado especiales como es mayor a 15 metros, ¿no? Si es ácido sulfúrico puro, es tanque de almacenamiento ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Yo te podría ir recomendar el ultrasonido, el LU440, perdón, el 420 con un traductor XPS 15. Podría funcionar en el ácido sulfúrico para esa aplicación que tienes si es de almacenamiento. Eh, habría que conversar con la parte de procesos qué es lo que qué características tiene el tanque en el sentido de que de repente emana ese ácido fúrico en ese proceso emana, o ese tanque de almacenamiento emana demasiado gases, también podríamos evaluar un radar, ¿no? Carlos Mamani indica, buenas tardes, dentro de la experiencia que usted tiene, recomienda la instalación de los interruptores de nivel para chute de atoro, por ejemplo, chute de descarga del Apron Fire. No. En el Apron Fire, primero que es bien reducido, es como un conito largo, ¿no? Bien reducido es. No he visto en el chute de atoro de un ultrasonido que haya instalado y que haya funcionado. Tampoco de contacto, porque las piedras automáticamente lo van a sacar de servicio. Lo que yo podría ir, lo que yo sí he visto que ahí que funciona es un switch de nivel tipo nuclear, ¿no? Los densímetros nucleares, ese sí he visto con gran éxito en varias unidades mineras operando, pero uno de esta tecnología de ultrasonido y el otro, y los de contacto, no podría operar. También por la polución que hay ahí, no podría operar. No me he animado a probar un radar, el 560, que es de sólidos, que es casi puntual. No me he animado a probar. Quizás si tienes esa aplicación, en este caso, Carlos Mamani, si tienes esa aplicación, podríamos discutirlo luego y poder de repente probar un radar ahí de sólidos que tenemos de stock, una modalidad que se espera, ¿no? O sea, se quedará el equipo, pero podríamos hacer ese trabajito porque es interesante esa aplicación. Otro usuario dice, ¿qué modelo recomiendas para sumidero donde hay turbulencia y espuma? Ok. Para turbulencia y espuma, el ultrasonido sería el XPS, el más potente, el XPS 30, y el Multiranger 200 o el LU 220, o sea, en versión remota. En versión remota, y bueno, también va a depender de las dimensiones del tanque, ¿no? Cómo están las dimensiones del tanque para ver el LAS y todo el detalle, cómo se instala, se llega a aplicar ese ultrasonido. Pero en primera instancia, sí, sería un XPS-30, el traductor remoto, con un Multiranger 200 o un LU 420, ¿no? Carlos Sandis, en chutes con piedras a veces funciona el diafragma. Correcto, correcto, en chutes con piedras. El diafragma es como que le colocas a la pared del chute, le colocas en la pared del chute y cuando llega llega el nivel de las piedras, llega hacia donde está ese diafragma, lo empuja y activa un switch. Pero muchas veces también se desgasta rápido ese diafragma. Hay algunos que tienen unos switches por microondas. No lo he visto probar todavía. Eder dice, el ProBLU ya viene con HAR 7.0. No viene con HAR 7.0. El ProBLU no viene con HAR 7.0, por eso es que está disponible el LU240. Probablemente, voy adelantando esto, ProBLU se salga del mercado y va a ser reemplazado totalmente por el LU240, que es ya la nueva versión, la electrónica mejorada y que incorpora el HAR 7.0.
Por ahora el LU240 está solamente disponible en 420 mAh. No tiene Profibus o otro protocolo de comunicación que sí están disponibles en ProLU, ¿no? Entonces, esa es la respuesta para ER. ¿Alguien más tiene consulta? Bueno, señores, aquí tenemos una consulta más. Para chutes, ahí funciona con switch de microondas, ¿correcto? Es lo que venía hablando. Hay unos switches de microondas, pero que no hay muchos fabricantes que lo realizan, ¿ah? Eso se colocan a ambos lados, ¿no? Un emisor y un receptor, y es una onda de microondas. No es de radiación, no es de densímetros, o sea, tienen la instalación, o sea, se debe instalar casi en los mismos puntos que se instalan los densímetros, pero no es por radiación, es por microondas, ¿no? Pero no hay fabricante mucho que lo instalen, que lo fabriquen. Yo he estado buscando inclusive para comercializar, pero en carretera no había. Julio Castañeda Ruiz dice, buenas tardes Lucio, si tengo un silo tanque de harina con un sensor de ultrasonido instalado en la parte superior para medir el volumen, y se instala entre el silo en el centro una rejilla metálica para usarlo como plataforma para que el operador limpie las paredes interiores del silo, el sensor tendrá problemas de medición de toda la altura del silo. Ya. A ver, déjame interpretar. La rejilla está arriba del traductor o en la parte inferior, o abajo del traductor. Eso es en el centro, ¿no? Dentro del silo está la rejilla. Ya, y el traductor, vamos a resolver todos los casos. En este caso, mira, si tú tienes la rejilla y lo tienes, y sobre la rejilla tienes el traductor, la rejilla te va a generar un falso eco. Eso es lo primero. Vas a tener que discriminarlo y conforme se ensucie, también vas a poder, digamos, conforme se ensucie la rejilla, probablemente te bloquee toda la medición, todo el nivel, ¿no? Después de la rejilla. Si la rejilla está arriba del traductor y probablemente no va a generar ese ruido, pero cuando el operario haga la limpieza, yo me imagino que la rejilla limpia, los sólidos van a caer en la parte, van a caer al traductor, se va a ir impregnando con el tiempo el traductor no le va a entrar polvo, de hecho no le va a dañar la parte interna, pero con el tiempo de repente se puede encalichar, habría que ver cómo es el proceso en sí, se podría encalichar. Ahora, en esos casos de aplicaciones con rejillas, yo te podría decir, hay unos radares que funcionan a 80 GHz para sólidos. Esos atraviesan incluso la rejilla porque su haz es bien pequeñito y funcionan en silos de harina o sólidos. He tenido varias aplicaciones, no sé si está acá algún amigo de Vitapro, que están usando el 560 en unos hilos bien de longitudes, digamos, de ancho, bien angostos y largos, ¿no? Y largos es el silo que antes tecnologías con otra frecuencia de radares, por ejemplo, en 6 GHz o 25 GHz, probaron infinidad de marcas, nunca operó, pero el de 80 GHz funcionó ahí. Entonces, si el ultrasonido te genera problemas en ese aspecto, otro tema es la polución de la harina. La harina te da, no sé cómo la transportan la harina de ese silo. Para sacarlo le tienes que inyectar, me imagino, que aire. O sea, al inyectarle aire se va a generar toda una polución. Y el ultrasonido durante todo ese momento no va a operar, no va a funcionar. Te va a decir, te va a indicar cualquier lectura de nivel. En cambio, un radar de 80 GHz en ese tipo de aplicaciones te va a funcionar así cuando estés transportando, sacando la harina en polvo o poniéndolo o digamos almacenado. Correcto, el mejor para eso es un radar 80 GHz en ese tipo de aplicaciones. La otra semana, el 6 de mayo, el miércoles, estamos desarrollando el tema de radares
con una diferencia en ese caso de por frecuencias y por tipo de antenas y por modulación también. Eder dice, el multirradio 200 que acepta la señal de dos sensores, ¿tiene también dos salidas analógicas? Correcto, tiene dos salidas analógicas y puedes asignar a una la diferencia también. Eh, ¿Qué más? No hay ninguna interrogante más. Bueno, señores, yo les agradezco su tiempo y espero que esta charla, este webinar haya sido de agrado a ustedes y sea provechoso. Le dejo ahí la pantalla de la empresa con sus divisiones y mis contactos. eh, mi contacto está en la diapositiva también anterior, ¿no? Este es mi contacto. Gracias. Nos vemos el próximo